Muy buenas chicos, y digo chicos porque doy por supuesto que ni una sola chica se ha acercado en la vida a este canal de YouTube. Hoy tenemos Soy Javi Moreno, esto es un nuevo screencast sobre desarrollo y hoy tenemos algo muy especial. Prepararos porque vais a notar como de repente el pelo se encrespa y os salen hombreras. Vamos a volver a la magnífica plataforma que nunca debimos abandonar, no nos engañemos, hace 20 años, y vamos a ver una pequeña demostración de cómo utilizar en bases de datos relacionales con Visual Basic 6. Obviamente es parte del material adicional de uno de los cursos que unos chiquitos de una empresa me han encargado, pues porque ellos tienen una importante cantidad de proyectos desarrollados con esta tecnología y para lo que necesitan les funciona perfectamente. En este caso voy a repasar cómo podéis utilizar Visual Basic 6 para acceder a bases de datos relacionales. Acordaros que como casi siempre he montado un pequeño wiki, lo tenéis en la dirección que podéis chafardear aquí arriba. En este wiki tenéis información adicional sobre cómo desarrollar bajo esta plataforma y muchos de vosotros, no sé, los que nunca hayáis utilizado Visual Basic 6, igual encontráis divertido el mini tutorial, igual veis cómo se programaba hace un tiempo. Bien, aquí estamos en nuestro honorable Windows XP, está ejecutándose en una máquina virtual, por eso aquí veréis una serie de menús que quizás resulten un poquito confusos. Hasta donde yo sé, se puede instalar Visual Basic 6 en Windows 7, pero vamos, no me he visto con fuerza de intentarlo, porque había que tocar los ficheros de instalación para conseguir que funcionase y la configuración de Aero. En una máquina virtual de Windows XP os funciona perfectamente y de hecho va más rápido que cuando lo usábamos originalmente para programar. Antes de entrar en el programa, en el proyecto en sí, dejadme que os enseñe la base de datos sobre la que vamos a trabajar. Es una base de datos de galletas de la suerte. Voy a utilizar el cliente de línea de comando de MySQL con el usuario root pidiéndome el password. Bragas de esparto. Correcto, ya estoy dentro de MySQL y la base de datos se llama galletasdb. Dejadme que os enseñe las dos tablas que vamos a utilizar. Primero su estructura. Tenemos una tabla de usuarios y una de galletas. Aquí lo tenéis. Básicamente, la tabla de usuario tiene el username, el nombre y los apellidos. La tabla de galletas tiene un identificador autonumérico, el texto de la galleta en sí y la categoría a la que pertenece, una forma de clasificar galletas. Por otro lado, tenemos también en la tabla de galletas el username del usuario que creó la galleta. Por ejemplo, si Alice, el usuario cuyo username es Alice, creo una determinada galleta, aquí en este campo pondrá Alice. Darle a la pausa y revisarlo un momentito. Cuando ya estéis, podéis también chafardear una select. Vamos a chafardear. He puesto asterisco, pero yo sé que vosotros no vais a usar asterisco en vuestros programas. En la consola o en herramientas de administración de bases de datos, ok, poned asterisco, pero en vuestras aplicaciones, como vea alguien ejecutando un select asterisco dentro del sistema, no sé qué os hago. From usuarios, por ejemplo. Aquí tenemos a Alice y a Bob. El nombre es Alicia Maracas y Bob Esponja. Y también podemos seleccionar, vamos a ver, la torpeza, from galletas, y veremos una serie de galletas absolutamente imposibles de leer. Pero tenemos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 de Alice, Alice, Bob y Bob. Ok. Luego las recuperaremos y chafardearemos. Este interrogante que veis aquí es algún problema con la codificación. No tengo claro si ha sido al introducir el insert o qué. No nos importa demasiado. En fin, tenemos una base de datos MySQL funcionando con dos tablas relacionadas entre ellas e información suficiente para hacer una consulta con una join, mezclando las dos tablas para hacerla un poquito más emocionante. ¿Cómo se utiliza esto desde Visual Basic 6? Lo primero, Visual Basic utiliza ODBC para acceder a las bases de datos. Aquellos de vosotros que tengáis menos de 30 años habéis nacido después de que se crease ODBC.
Es un estándar milenario fabricado por el propio Bill Gates al principio de los tiempos, en el que se hizo realmente popular. Cualquier base de datos del planeta tiene es compatible con ese mecanismo de comunicación, con ese mecanismo de invocación de su funcionalidad. En Windows y Windows 7 se puede gestionar desde el panel de control, en herramientas administrativas, orígenes de datos o DBC. No sé, le he dado ahí a algo que he arrastrado, espero que no sea dramático. En este cuadro de diálogo que os va a salir, tarde o temprano o nunca jamás, vamos a intentarlo de nuevo, aquí los tenemos. Tenéis una serie de pestañas, no voy a entrar, madre mía, se reproducen, dejadme que acabe aquí con un par de ellas. Tenéis una serie de pestañas, la que nos interesa son los System DSN, son los data sources que tenemos generados a nivel de todo el sistema, de manera que cualquier usuario y cualquier aplicación puede acceder a ellos. Yo he creado un galletas.db que contiene básicamente el nombre del fuente de datos o DBC, galletas.db, en qué máquina está el MySQL al que quiero acceder a través de este nombre lógico que le doy aquí, y el usuario, password y bases de datos físicas del MySQL al que quiero conectarme. Este cuadro de diálogo es diferente dependiendo de la base de datos a la que os queréis conectar, pero una vez lo tenéis creado el acceso, esta base de datos va a estar, mejor dicho, esta fuente o DBC va a permitir a Visual Basic 6 acceder a la base de datos. Es el puente, el driver, como lo queráis llamar. Técnicamente es un driver. Molto bene, ya tengo montado aquí el proyecto. Sí, lo sé, voy por faena, pero es que tengo una semanita complicada, ya sabéis. En el proyecto, es un proyecto de Visual Basic para los que nunca hayáis tenido el placer de abrir este entorno de desarrollo. Deciros que fue el primer entorno de desarrollo moderno que existió, que era maravilloso y que probablemente si lo intentáis utilizar ahora se os caigan los dedos de las manos, os sangran los ojos y vomitéis a los 5 minutos, pero de verdad es sorprendente lo sofisticado que era en su momento. Este pequeño proyecto ahora hablaré sobre él. Es nada, de momento son un par de módulos con código a ejecutar. Este es el código de la rutina de inicialización, que es de ejecución, perdonad, de arranque, que es el main. Y antes de entrar en detalles, dejadme que os enseñe una referencia. Aquí en el menú de proyecto, si nos vamos a referencias, fijaros que tengo activado un elemento que es el Microsoft Remote Data Objects 2.0. Esta era la tecnología más popular para acceder a bases de datos relacionales utilizando Visual Basic. No es nada especial, es exactamente lo mismo que hoy en día un acceso a bases de datos, una referencia en nuestras aplicaciones. Es utilizar un componente que no te viene agregado desde el principio a tu proyecto. De esta manera lo agregas y puedes usar las rutinas incluidas en el mismo. Ok, mírate el programa principal, la rutina main, el punto de entrada en nuestra aplicación. Estos debug.print son formas simpáticas de enviar aquí a la ventana de inmediato mensajes. Es una especie de equivalente a consola, aunque no es realmente la consola, no es el estándar output. Y lo que veis aquí es... ¡ah! ¡Maravilloso! Un array de cadenas de caracteres. Fijaros en los paréntesis. Es decir, una variable que contiene una serie de cadenas de caracteres indexadas por enteros. La parte interesante, esto va a ser las galletas que retornemos, y no lloréis, más adelante si continúo con los tutoriales de Visual Basic os contaré que evidentemente al recuperar las galletas de la suerte lo que queremos no es una cadena de caracteres, sino un objeto, una estructura compleja en la que esté por ejemplo el texto de la galleta, su identificador, el usuario que la creó y la categoría. Pero para esta primera aplicación en la que solo queremos ver cómo podemos conectar a una base de datos, hacer el trabajo y salir antes de que nadie nos vea, una serie de cadenas de caracteres será una forma adecuada de testearlo. Aquí está el meollo del cogollo. Esta es la parte de obtener galletas que hace el trabajo principal. Es decir, esta rutina va a conectarse a la base de datos, recuperar la información sobre las galletas y meterlas en una serie de cadenas de caracteres dentro de un array
que retornará como resultado de esta función, como resultado de obtener galletas. La variable galletas de esta rutina apuntará a este resultado que hemos recuperado. Si no conseguimos ninguna galleta, es decir, si el número de galletas que hay en el array es 0, enchufaremos que ha habido algún error, y si no, las recorreremos. Iremos desde el índice inferior del array hasta el índice superior, ambos inclusives. Esto es un for de verdad y no la basura que tienen todos los lenguajes modernos basados en los for de C. Por último, pondremos un fin del programa. Para que veáis cómo funciona, voy a darle a una ejecución rápida y vemos el resultado. Ok, aquí está. Hemos arrancado el programa dándole al play. Primer chivato, el bucle con unos asteriscos para que veamos que estamos ejecutando esa parte. Y después un fin que indica al final. Y aquí tenemos 3 galletas, 2 de Alicia y una de Bob, incluyendo el interrogante este que aparece por aquí de forma totalmente espontánea. Bien, todo controlado. Vamos a ver en detalle qué es lo que sucede al invocar a esta función de aquí. Voy a hacer una primera pasada depurando por el código de la rutina main. Dejadme que borre esta parte de aquí abajo. Con F8 puedo ir avanzando sentencia por sentencia. Ya tengo el debug iniciando programa. Fijaros, cuando se ejecute el obtener galleta, se va a acceder a la base de datos, se van a recuperar las galletas y lo va a devolver como un array de strings. Daros cuenta de que galletas en sí ahora mismo es solo la variable que apunta al array. No contiene las cadenas de caracteres. Dejadme que ejecute el código de obtener galletas sin entrar en detalles. Ya lo he hecho. Tengo dentro de galletas el resultado de obtener galletas. Y en estas galletas, de hecho puedo consultar, por ejemplo, cuál es la longitud, cuál es el índice superior del array galletas. Y me va a decir 2. ¿Y el índice inferior? Galletas. Me va a decir 0, así que 0, 1, 2, tengo 3 galletas ahí. Obviamente el índice superior no es 0, con lo que sí que tengo galletas, no ha habido un error. Y me dedico a recorrerlas. Así. Molto bene. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a chafardear la rutina de obtener galletas. Ok, vamos a ver realmente esta rutina, qué es lo que hace, qué es lo que implica el conectarte a una base de datos y recuperar la información para meterla dentro de un array. La rutina en sí no es complicada, pero intervienen bastantes objetos distintos, así que intentemos seguirla paso a paso. En cualquier momento podéis tirar hacia atrás y recuperar la explicación anterior. Voy a intentar también hacer unos pequeños dibujos para que veáis cómo funciona. Aquí tenéis el código. En sí la rutina, fijaros que se llama obtener galletas, que es una función porque tiene un resultado que devuelve un array de strings, es decir, devuelve varias cadenas de caracteres como resultado de la misma. Y ojo, mirad que bueno, tiene un parámetro adicional con un valor predeterminado. Chuck Norris, si invocas esta rutina y no especificas ningún parámetro, por ejemplo, en nuestro caso aquí, ¿veis? No había parámetros en la invocación. El parámetro, la variable local categoría, va a estar preinicializada como Chuck Norris. Esto no hay una forma fácil de conseguirlo en Java, por ejemplo, o sea que respect. Pero centrémonos en el turrón. El turrón es, por un lado, los objetos que vais a utilizar para poder recuperar información de la base de datos y, por otro lado, muy importante en este caso, la gestión de los errores, porque acordaros, estáis en una base de datos. Es imprescindible liberar los recursos que habéis cogido al sistema antes de salir, tanto si van bien las cosas como si van mal. Dejadme que empecemos por la parte de qué objetos vais a usar para acceder al sistema y luego nos centramos en la gestión de errores, ¿vale? En Visual Basic es relativamente fácil explicar esto porque usualmente casi siempre listas las variables, aunque no sea obligatorio al principio de la rutina. Así que os puedo explicar básicamente qué son estos objetos que hay aquí y luego vemos cómo los utilizamos, ¿vale?
Mirad, el RDO Environment es básicamente el subsistema de acceso a bases de datos de Visual Basic que hemos añadido con la referencia anterior. Mediante este environment, en realidad hay varios disponibles, pero el que viene por defecto ya precreado, podéis conseguir una RDO Connection. Una RDO Connection es el objeto, el mecanismo, el componente que permite interactuar con una base de datos concreta. Para indicar qué base de datos, creamos una cadena de conexión. Una constring es una cadena de caracteres que incluye toda la información necesaria para indicar a qué base de datos te vas a conectar. Cuando tengamos una conexión, a esa conexión le vamos a pedir que cree una query, una consulta, una RDO query. En este caso lo que queremos hacer es recuperar información, así que vamos a utilizar este objeto. La consulta en sí, la clave, va a estar en la variable, en el parámetro SQL que le pasaremos al crearlo. Una cadena de caracteres con, recordáis que SQL es el lenguaje que permite alterar y consultar una base de datos relacional. Pues aquí vamos a indicar que queremos recuperar todas las citas cuya categoría sea la que indica el parámetro que hemos pasado a la rutina o en Chuck Norris por defecto. Es una consulta, así que nos van a devolver resultados, nos va a devolver información. Esa información se va a almacenar en un RDO Result Set. Este patrón tiene, ya os digo, 30 años. 30 igual no, pero 25 estoy seguro de que sí. Y básicamente un Result Set es un cursor. ¿Recordáis? Dejadme, vamos a avanzar un poco y luego intentar haceros un dibujo de qué demonios es este cursor, este result set. Pero básicamente es el elemento que contiene las filas que habéis recuperado de la base de datos. Esas filas las vamos a guardar en esta variable que es una array de string, las galletas recuperadas, y que es la variable que devolveremos al terminar la rutina. ¿Ok? Fijaros para empezar cómo podéis conectar a la base de datos. Y aquí hay un bug. Que no lo habéis visto, he borrado dos líneas que están duplicadas por algún, ya sabéis lo que pasa, algún fantasma de estos de copiar y pegar. Quiero decir, de algún error al grabar el fichero. Ok, lo que os comentaba, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la cadena de caracteres de la conexión con la información necesaria para conectar. No, otro error. El nombre de la DSN... ya está, perdonad si me habéis pillado. He adaptado el ejemplo que había preparado previamente al caso concreto que estoy explicando en este curso, pero no lo comentéis por ahí. Lo que os comentaba, DSN es el nombre de la fuente de datos ODBC, en la que tenemos sobre todo la información de autentificación y autorización de acceso a la base de datos. Es decir, allí habíamos puesto en el ODBC, habíamos puesto el usuario y el password. Si ya tenemos esto configurado, diciendo que queréis usar ese DSN y diciendo que queréis utilizar esa base de datos, galletas.db, al ejecutar un RDO Engine, es decir, motor de RDO, dame un environment, y a este environment, ¿lo veis? Este environment que hemos conseguido aquí, lo estamos utilizando aquí, créame una conexión a esa cadena de conexión que he definido antes. En este punto ya tenéis una conexión con la que podéis establecer contacto con la base de datos. Podéis enviarle peticiones del tipo que queráis. Por ejemplo, podéis enviarle una consulta. Aquí tenéis como una cadena de caracteres la consulta que vamos a ejecutar. Básicamente es la misma consulta que ejecutaréis desde la consola de MySQL, indicando que queréis seleccionar el texto y el nombre, el texto de la galleta y el nombre de la tabla de usuarios. Fijaros que utilizamos alias, es decir, de la tabla de galletas, veis aquí que from galletas G, y aquí estás diciendo G el campo texto. ¿Recordáis el describe que hemos hecho hace un rato? Al recuperar el texto de la tabla de galletas, queremos que la base de datos nos lo devuelva con la etiqueta texto, y que el nombre de usuario nos lo devuelva con la etiqueta nombre, con el alias de nombre. Fijaros que usuario lo recuperamos con el alias U, y que hacemos un join, un left join entre galletas y usuarios, cogiendo de las galletas a aquellas cogiendo las galletas y enlazándolo con el usuario que se indique en su campo usuario. Es decir, el campo usuario de la tabla galletas y el campo username
de la tabla usuarios deben corresponder para recuperar esa fila. Recuperaremos el texto de la primera tabla seguido del nombre del usuario que la creó de la segunda tabla, si ese usuario existe, porque recordad que un left join admite que la parte de la derecha del join esté vacía, es decir, que si una galleta no tiene usuario, el nombre del usuario de esa galleta será nulo. Además añadimos una condición, solo queremos aquellas galletas cuya categoría sea la que especificaremos más adelante. Esto es un parámetro de la consulta. Aquí no estamos diciendo qué valor queremos buscar, no estamos diciendo que queremos aquellas galletas cuya categoría sea Chuck Norris. Estamos diciéndole más adelante, cuando vayamos a ejecutar esta consulta, te diré este interrogante por qué tienes que sustituirlo. A continuación creamos la consulta en esta sentencia que tenéis aquí y fijamos el valor del interrogante. ¿Veis? ¿Cuántos interrogantes tenéis en esta cadena de caracteres? Solo uno, ¿verdad? Y está indexado por 0, empieza la cuenta por 0. Así que le dices que los parámetros de la consulta, el interrogante 0, que valga lo que vale categoría. Categoría es esta variable que habíamos puesto aquí, este parámetro. Si no hemos indicado valor, el valor de categoría será Chuck Norris. Ok, pues Chuck Norris sustituye a este interrogante, con lo que solo vamos a recuperar aquellas galletas que tengan como categoría la categoría principal de nuestra aplicación. Una vez que tenemos ya la consulta correctamente parametrizada, la ejecutamos. Y lo hacemos así, haciendo un open result set. El result set que te devuelve, al ejecutar esta rutina, realmente se produce la consulta en la base de datos y te devuelve un result set. Y aquí es donde, cuidado, que voy a intentar dibujar qué es un result set. Un result set es un cursor. Dadme un segundo, porque por aquí tengo al chiquito este que me permite dibujar. Y vamos a montar aquí un result set. El cursor en sí es una serie de resultados como esta que estáis viendo. Imaginaros que en este caso además es real, que nos devuelven 3 filas, 3 resultados distintos. El result set contiene los 3 registros devueltos. ¿Recordáis de la ejecución anterior? De la primera ejecución devolvía 3 galletas. Son... perdonad el dibujo este. Seguro que se puede borrar de alguna manera. O no. Total, lo que os comentaba, el ejecutar esta consulta filtrando por Chuck Norris te devuelve 3 filas, 3 registros. Bueno, pues un result set contiene estos 3 registros y en cada registro tenemos todos los campos, es decir, para cada uno de estos registros tenemos todos los campos, las columnas que hemos recuperado. En nuestro caso era el texto y el nombre, así que para cada registro tendremos el texto y el nombre de ese registro, el texto y el nombre. El texto y el nombre de cada uno de esos registros. Y aquí está la clave está en que inicialmente, vamos a utilizar por ejemplo Cyan, inicialmente el result set, este cursor, solo muestra el primer registro. Contiene los otros dos, esto es un poco mentira, si han cabido en el fetch los contiene, si no, no, pero solo muestra al usuario este primer registro. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Lo que podemos hacer es... Dejadme un segundo. Lo que podemos hacer es... Podéis volver hacia atrás. Lo de borrar el dibujito no era algo que tuviese previsto. Lo que podemos hacer es coger y buclar a través de ese result set. Por ejemplo, vamos a utilizar un while. ¿Recordáis que un while es un tipo de bucle que usamos cuando no conocemos el número de elementos que queremos recorrer? Por ejemplo, si supiésemos desde el principio... Perdona, tengo a mi sobrina diciéndome algo. Dadme un segundito que hable con ella. Ya está, estaba preguntando por su TD, que dónde se había metido. ¿Qué os estaba comentando? Estábamos hablando de los bucles. Mirad, el bucle que hemos visto antes, el for, que iba de 1 a 3 o lo que fuese, lo podemos utilizar si sabemos cuántos elementos queremos recorrer. Por ejemplo, es fácil saber cuántos elementos hay en un array, porque para eso tenemos el abound y el abound, pero no es fácil saber cuántos registros tenemos dentro de un result set, así que no es fácil utilizar un for para recorrer el result set.
Una alternativa es utilizar el while. El while va desde el while hasta el went en Visual Basic e incluye una condición. El bucle se va a repetir mientras esta condición sea cierta, se cumpla. En este caso lo que hacemos es coger el result_set y decirle, hey, result_set, ejecuta tu función end of file. Sí, chicos, sí, end of file, como en los años 80, incluso si es una base de datos. Esta función te va a devolver cierto, eof te va a devolver cierto, solo cuando hayas gastado todos los registros que había en el dibujito que hemos hecho aquí antes. Es decir, solo cuando hayas gastado los 3 registros que habíamos recorrido. Inicialmente, nosotros sabemos que hay 3 porque conocemos el contenido de la base de datos en este momento concreto, así que si haces rseof, te va a decir que no es eof, es decir, te va a devolver false. El resultado de esto va a ser, en este caso, un false. Y nuestra condición es, por lo tanto, evalúa, oye, false es lo mismo que false, lo que es cierto, joder, jopelines, es lo mismo lo que hay a la izquierda que lo que hay a la derecha, así que la condición del while se cumple y se ejecuta el interior del while, ¿ok? Así que esto se va a empezar a repetir. Ignorar todo lo que hay sobre tamaño de array, os lo cuento en un momento, y centraros simplemente en esto. Fijaros, los result_set RDO columns son las columnas que hay dentro del registro actual. ¿Recordáis que solo el primer registro está enfocado? Pues si pido por la columna texto, ¿veis que aquí le habíamos dicho que queríamos recuperar una columna llamándola con el label texto y otra columna llamándola con nombre? Pues aquí recuperamos el texto y el nombre del primer registro que ha devuelto esta query que veis allí. Lo que hacemos con él es lo de menos ahora, pero así es como estáis extrayendo información de la base de datos. Y si queremos avanzar al siguiente registro, ¿qué? Pues move next. Le decimos al cursor, al result_set, ves al siguiente registro. ¿Qué pasa? Que estamos al final del while, así que se vuelve otra vez al inicio del while. Y vuelve a ejecutarse esta función, end of file, con el cursor que ya hemos avanzado aquí. Tarde o temprano habremos llegado al punto en el que hemos pasado el último registro. Así que nos dirá end of file, nos devolverá true. Así. Y al devolvernos true, evidentemente la condición que tenemos aquí, oye, true es igual a false. Esto no es cierto, no se cumple. Lo que hay a la izquierda y lo que hay a la derecha no es lo mismo. Con lo que este bucle terminará. Ya habéis visto cómo recorrer el result_set, los registros que se han retornado. Ignorad lo que hay hasta allí, pero básicamente lo último que queda, que hablaremos después con más detalle, es cerrar la base de datos. Veis que aquí hay un go to finally. Al llegar aquí salta este trozo, luego veremos por qué, y se cierra la base de datos. La base de datos hay que cerrarla siempre, la conexión a la base de datos. Si no, estáis perdiendo recursos y a medio plazo no podréis conectaros a ella. Vale, estaréis diciendo, bueno, ¿y todo el código que hay por medio de qué va? Esto es para tratar con los arrays. Aquí volvemos a tener el mismo problema. No conozco el tamaño del array que tengo que devolver, porque voy a devolver una string por cada uno de los registros. Yo en este caso concreto sé que hay 3, pero eso no es algo que podía saber a priori. Así que inicialmente lo que hacemos es, antes de empezar a guardar strings en ese array, utilizamos, fijaros, un detalle importante. ¿Veis que el galletas recuperadas que tenemos aquí no tiene un tamaño definido? Pues inicialmente le definimos un tamaño de un elemento. Le estáis diciendo que queremos que sea un array de un elemento cuyo índice es el 0. Los que estáis acostumbrados a arrays de C# o de visualbasic.net o de Java, igual os da un pequeño ataque, porque no son totalmente intuitivos, pero tiene su propia lógica absurda, los arrays en Visual Basic 6. Aquí habéis creado un array de una posición, el slot 0, el índice 0. Y fijaros lo que hacemos. Calculamos el tamaño de ese array. Cuando os dice, oye, ¿cuál es el límite superior del array? Os va a decir que es 0, porque es un array que tiene como límite superior el índice 0. Existe, ¿eh? Es decir, galletas recuperadas 0 existe. Por defecto vale comillas, comillas. Bueno, pues aquí le indicáis al array
que crezca, redimensiona, preservando lo que había antes, el galletas recuperada, ahora a 0 más 1, es decir, a 1. En esta línea tenéis un array de 2 posiciones, la posición 0 y la posición 1, ambas comillas, comillas, porque no hemos guardado nada en ellas. Y fijaros, en tamaño array, es decir, en 0, el límite superior, no está muy bien buscado esta variable, ¿verdad? Bueno, firmar la correspondiente queja. El tamaño array, el índice 0 del array es igual a la cadena de caracteres que he formado recuperando información de la base de datos. Obviamente ya os he dicho antes que esto no debería devolverse como un string, debería ser una estructura, pero no quiero complicar más este pequeño ejemplo. Acabo de guardar el índice 0 de un array que tiene índice 0 y índice 1. Hago un move next, llego aquí y ahora me va a decir que el último índice de este array es el 1. Así que le digo, oye, redimensiónalo a 1 más. Ahora tengo el índice 0. El índice 0 es el que había guardado antes la primera galleta. El índice 1, que está vacío, porque no lo he usado todavía. Y el índice 2, que es el índice que acabo de añadir aquí mismo. Y en la siguiente sentencia, al índice, ojo, tamaño array, que era 1. Al índice 1 estoy guardando el segundo registro. Es decir, ahora tengo el 0 y el 1 con 2 galletas distintas y el 2 que no se usa. Obviamente, si lo volvemos a repetir, tendré el 0, el 1 y el 2 con galletas y el índice 3 que no se utiliza. La última vuelta que he dado, este tamaño array, el índice en sí valdrá 2. Porque el amount lo he hecho antes de incrementar el tamaño. Perdonad, lo he guardado antes de incrementar el tamaño del array. 0, 1, 2 usados y el 3 que no se usa, con tamaño de array a 2. Bueno, pues aquí le digo, oye, deja el tamaño del array en 2. Es decir, cárgate el último índice limpio. Javi, pero esto no es contar las patas y dividir entre 4. Oye, las denuncias al maestro armero. Yo no he montado los arrays de Visual Basic 6, pero el caso es que no puedes utilizar abound, no puedes utilizar esta función si no has dado un tamaño mínimo al array. Os da un error. Así que es obligatorio tener un slot de más mientras estamos haciendo el bucle. Pero al llegar aquí, sabéis que en galletas recuperadas ya solo tenéis los elementos que os interesan, el 0, el 1 y el 2, con las 3 galletas que os interesan. Y le dices que el resultado de la función es ese array. Y que salte finally, saltando este trozo que veis aquí. En finally cerramos la ejecución, cerramos la base de datos, perdonad. Voy a ejecutarlo para que veáis lo que sucede en directo. Doy un para adelante y me paro a conseguir el environment. Lo que pasa antes ya lo habéis visto y no es emocionante. Consigo el entorno. Abre una conexión a la base de datos. ¿Por qué me ha preguntado la conexión a la base de datos? Es algo que me he cargado de antes. Dadme un segundo. Sí, correcto. Perdonad. En algún momento me he cargado la variable con str. ¿Veis? Por eso me ha preguntado lo que era. Antes seguramente lo habéis visto, como me metía con el cuchillo y me pasaba cortando o eliminando. Con str es igual a dsn igual a galletas db database igual a galletas db. Vamos a probarlo otra vez. Aquí tenemos la conexión ya hecha. Me había cargado esta variable con lo que no podíamos conectar a la base de datos que nos correspondía. Perdonad, Conseguimos la consulta. Creamos la query, fijamos el interrogante a categoría, como categoría no le hemos pasado parámetro vale Chuck Norris, valor por defecto. Ejecutamos la query, ya tenemos el result set, aquí está el result set que hemos conseguido. Creamos el slot 0 del array de galletas, calculamos cuál es el slot más grande, más alto del array de galletas y nos devolverá 0, obvio.
Cambiamos el tamaño de galletas para que sea 0 más 1. Ahora tenemos slot 0 y slot 1, lo podéis ver aquí. Galletas recuperadas, 0, es comillas, comillas. 1 es comillas, comillas, pero por ejemplo si pido 2, me dice que estoy fuera de rango. 0 y 1. Y le digo que galletas recuperadas 0 es igual al resultado de recuperar el campo texto de la columna actual, perdonad, del registro actual, que es Chuck Norris no duerme, espera, que ha sido creado por Alicia, por el usuario Alice, cuyo campo nombre hemos recuperado arriba también. Creamos una cadena de caracteres para añadirlo al array. Ahí está. Si preguntamos por el array, la posición 0 del array nos devuelve Chuck Norris no duerme, espera, que lo ha creado Alicia. Y si preguntamos por la 1 nos devuelve comillas, comillas. ¿Ok? Avanzamos el cursor. Y EndOfFile no, EndOfFile todavía no, porque nosotros sabemos por los datos que hay que son 3 lo que nos tiene que recuperar. Ahora el tamaño del array, el amount, la parte superior, el índice superior del array es 1, porque tenemos el slot 0 con una galleta y el slot 1 con comillas, comillas. El tamaño del array es 1. Y lo que hacemos es cambiar el tamaño del array a 1 más 1, es decir, a 2. Ahora tenemos, fijaros, el slot 0, que es el Chuck Norris. Dejadme que borre esto, voy a probarlo otra vez. Chuck Norris no duerme, solo espera. El slot 1, que es comillas, comillas, y el slot 2, que lo acabo de crear. ¿Ok? Y al slot de tamaño array, que sigue siendo 1, le digo que guarde el nuevo texto, que en este caso es Chuck Norris ha contado hasta el infinito 2 veces. Aquí está. Vamos a ver el resultado de hacer esto. De nuevo tenemos el 0 con Chuck Norris no duerme, el 1 con la que acabamos de crear y el 2 que ha sido necesario para cómo funciona, para seguir el funcionamiento de arrays en Visual Basic, y que sigue siendo comillas, comillas. Repetimos lo mismo para la última, me da lo mismo, ya lo habéis visto, y ahora ya hemos hecho 3 veces, hemos pasado los 3 registros. EndOfFile va a devolver true. ¿True es igual a false? No, true y false son cosas distintas. Así que salimos del bucle. Salimos del bucle while. Y el último elemento que tenemos utilizado es el 2. Pero el elemento 3 también existe en el array, porque siempre hemos ido con un elemento más, con un slot más de los que realmente queríamos. ¿Qué hacemos? El tamaño del array sigue siendo 2. ¿Veis? Un número 2. Pues le hago un redeem a 2. ¿Veis que el 3 dejará de existir a la que hayamos ejecutado esta sentencia? Ahí está. Ya lo hemos ejecutado, ya no existe. Si vuelvo a intentar esto... ¡ah! No existo. Correcto. Y en cambio tenemos la 0, la 1 y la 2. ¿Ok? Molto bene. Le decimos, sáltate las líneas que vienen a continuación y vete a donde pone finally. Aquí está. Ciérrame la base de datos. Gracias. Ahora aquí podemos volver a repetir lo que ya hemos visto en la primera ejecución que hicimos del programa. Va bene. Solo nos queda un tema. Solo nos queda la gestión de errores. Pero esta ya la sabéis vosotros. Yo os la puedo contar por repasar. Pero básicamente... la gestión de errores es tan sencilla como decir, si se produce un error, vete a la etiqueta que he llamado catch. La podría haber llamado Winky, pero claro, como ahora ya estamos todos acostumbrados a usar catch finally de otras plataformas, es buena práctica ponerle catch. En caso de error, vete a la zona de captura de los errores, de catch. Si durante cualquier parte, cualquier momento de este código, nos vamos a un error, aquí por ejemplo, saltamos hasta esta etiqueta. Imaginaros que intento abrir la consulta, pero la query tiene un error de SQL, o me han desconectado la base de datos, o lo que sea, y da un error. Bueno, pues va a saltar on error go to catch. Va a continuar aquí. Y lo que estamos haciendo aquí es recorrer una variable que tiene los Remote Data Objects de Microsoft, que se llama RDO Errors.
Esta variable son la lista de los errores acumulados de interacción con la base de datos, con lo que podéis utilizar este array, esta lista, para ir mostrando la descripción y el código de los errores si son de la base de datos. Y después le podéis decir, hey, olvídate de los errores, porque ya los he procesado, ya los he mostrado al usuario, lo que quieras hacer. Por otro lado, también podría ser que el error fuese por otro motivo. Por ejemplo, imaginaros que hacemos una división por 0 por el motivo que sea, o tenemos cualquier otro problema de Visual Basic. En ese caso, ese tipo de problemas no está en RDO Errors, está en la variable ERR de Visual Basic 6. Aquí podéis conseguir el description, podéis conseguir el number, etcétera. Una vez lo habéis procesado, también lo limpiáis. Y a continuación, sí, pues simplemente con la siguiente línea de código, que ¿qué es? Maldita sea, aunque haya habido un error, termino ejecutando el close. Así me aseguro que libero la conexión a la base de datos. Va bien, ya está, ya lo tenéis. Voy a darle una ejecución más para que veáis cómo funciona cámara rápida. ¡Zasca! Ya hemos cogido, hemos abierto la conexión a la base de datos, hemos ejecutado una consulta parametrizada, recuperado un cursor y recorrido, accediendo a los campos correspondientes y utilizándolo en este caso para acumularlos en un array de cadenas de caracteres que hemos devuelto. En futuros programas vete a saber de qué podemos hablar. Quizás podríamos hacer una retrospectiva del coche fantástico también, pero seguramente si habéis trabajado con este tipo de tecnología antes, bueno, quizás no sea esta la forma en la que estabais acostumbrados a acceder a la base de datos. Esta es una forma más correcta, más elegante. Ok, ya para terminar, he actualizado el wiki y he añadido una sección en la parte de abajo de extras del curso, que incluirá en cuanto lo suba el link al vídeo que ya estáis viendo ahora mismo, y sobre todo el código que he utilizado, el proyecto que he utilizado, de manera que podéis chafardearlo. Dentro del proyecto hay un pequeño ficherito SQL con las sentencias necesarias para crear la base de datos tal y como la habéis visto. Y acordaros que estaré encantado de que me sigáis en Twitter, que es además la única manera sensata de estar al día respecto a lo que sucede en tecnología y bueno, y los chafardeos también. Y por supuesto, gracias a mi sobrina por hacer mucho más entretenida la grabación del screencast, y gracias a mis papis que estoy en su casa y han sponsorizado este screencast con una fantástica paella vegetariana, riquísima. Venga, chiquets, nos vemos en el próximo screencast o en los bares.